amigos? Feliz jueves 19 de agosto. El tiempo se ha pasado muy rápido y bueno, en la medida en que van ocurriendo todos los acontecimientos que muchos nos dejan realmente sorprendidos y otros jamás los hubiésemos imaginado. Están pasando muchas cosas en los Estados Unidos, en el mundo entero y en nuestra amada Venezuela. Hoy vamos a dedicar este programa a hacer un análisis con un experto que forma parte ya de Sin Filtros sobre lo que está ocurriendo en Afganistán, su visión sobre la crisis que está viviéndose en la Casa Blanca, esa nueva reunión del grupo del G7 para tratar el tema de Afganistán. Es una reunión de emergencia que pues ha planteado Joe Biden y el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson. ¿Qué se puede esperar de allí? Bueno, hay mucha gente que dice que nada porque todo esto tenía una razón de ser y había una explicación en unos manuales que se entregaron al Poder Ejecutivo y que fueron aparentemente rechazados, o no rechazados, sino que simplemente no fueron tomados en cuenta. Y en la última parte del programa vamos a hablar sobre ese encuentro que tendrá lugar el 3 de septiembre en México para la negociación entre la oposición y el régimen criminal de Nicolás Maduro. Está avanzando eso, pero a pasos agigantados. Y antes de darle la bienvenida entonces a nuestro invitado, quiero pedirle a todos aquellos que nos están viendo que se activen en el superchat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones. Y también, si les gusta nuestro trabajo, les pedimos que nos regalen un like y compartan este video con sus amigos y contactos. También suscríbanse a nuestro canal en YouTube y en YouMaker para poder seguir llevándoles a ustedes contenido sin filtros. Ahora sí vamos a darle la bienvenida a Hugo Achá. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El placer es todo mío, Maybor. Estamos a tus órdenes. Hugo, de acuerdo a tu visión, el proceso que se está viviendo en Afganistán y que fue generado por una decisión que a todas luces ha sido criticada y catalogada como equivocada, y que en todo caso violó toda la normativa del Poder Ejecutivo en los Estados Unidos, que tiene una representación militar, que tiene expertos que advierten al presidente que si se toma una decisión de ese tipo puede generar consecuencias. En el caso de Joe Biden hemos observado que hubo un informe, se ha hablado de que ese informe decía no es el momento para retirar las tropas, y también había que tener un plan de contingencia para salvar a los americanos. Y ahora vemos todo el desastre que se ha formado, así que quisiera tu opinión al respecto. Bueno, apreciada Maybor, lo primero que hay que decir es que desgraciadamente, y esto lo estableció Winston Churchill, muchas veces en guerra la primera baja es la verdad. Y desgraciadamente cuando en este tipo de situaciones, que básicamente es, entre comillas, el final del conflicto bélico en Afganistán, yo creo que es simplemente el cierre de una etapa, de un conflicto que va a continuar, y esto no es ser agorero, es simplemente acogerse a la evidencia y a la opinión de la gente que sabe. Está en el hecho de que los actores políticos están en el juego de a quién le echamos la culpa de esto. Y al ser el estamento profesional militar de los Estados Unidos un estamento que no debate, que no participa en política, que se rige por estrictos códigos de comportamiento y procedimiento, ha sido uno de los chivos expiatorios elegidos para que los segmentos políticos le echen la culpa, aduciendo de que las evaluaciones, los análisis, los informes de inteligencia hubieran estado equivocados. Esto está lejos de la verdad. Todos los informes de inteligencia, todas las evaluaciones serias, todos los procedimientos que se hicieron en los Estados Unidos, en sus aliados de la OTAN y agencias asociadas apuntaban a lo que sucedió a partir de los acontecimientos que todos hemos visto en la media mundial. ¿Cuál es el problema de esto? El primero, en lo macro. Occidente cometió todos los errores posibles en relación a Afganistán. Lo que debió haber sido una misión específica, claramente definida y en su momento regida por consideraciones militares, se convirtió en una tentativa de construcción de un Estado nacional, en una realidad
que rechaza esa concepción de Estado nacional. Un país con 14 grupos étnicos, estructurado de manera tribal, a donde las lealtades locales de la familia, del clan, de una estructura vinculada por interpretaciones religiosas, es la que prevalece, terminó costando más de $1 trillón, terminó invirtiendo más de 20 años de recursos militares, no solamente, vuelvo a reiterar, los Estados Unidos, sino también a la OTAN, a sus aliados, y que ha terminado en una debacle que no debería haber sido ejecutada de la forma que lo fue. Aquí también podemos entrar a las consideraciones de gente que empieza a decir, no, pero este proceso de diálogo en realidad lo traba la administración Trump bajo la dirección del secretario Pompeo en ese momento, y fue así como, sí es cierto, pero cuando uno analiza los contenidos y la información que se ha venido publicando, no tenía las connotaciones, ni las definiciones, ni las condiciones que se terminaron dando. Por lo tanto, en todo este conjunto, disculpa lo extenso, lo primero que hay que entender es de que ya venía perdiéndose la noción de la misión a partir de por lo menos 3 o 4 administraciones hacia atrás. Ya venía rompiéndose las prioridades. Recordarás que en algún momento eso le costó el mando a algunos generales, merced a lo que fueron, entre comillas, escándalos mediáticos, cuando en realidad lo que se producía era un disenso entre los profesionales y los políticos. Y el costo, bueno, hoy día lo está pagando en buena medida la gente que ves directamente sufrir, pero a la larga los vamos a sufrir todos. Porque, vuelvo a reiterar, el conflicto de Afganistán cierra una etapa. La que viene, en mi opinión, y reitero, me apoyo en informes serios de la comunidad de inteligencia, de sus análisis, puede ser el que terminemos pagando todos nosotros. ¿En qué sentido estaríamos pagando todos nosotros eso? Aparte de los impuestos, ¿qué otra cosa podemos esperar? Porque uno de los temas importantes que hay que aclarar en este caso particular de Afganistán es que es un centro de operaciones para el terrorismo internacional. Hemos visto cómo en los medios de comunicación, los grandes corporativos, han empezado a suavizarle la imagen de los talibanes, diciendo que, bueno, que ahora son un poco más simpáticos, que están mucho más educados, que pareciera que no son tan radicales, pero la esencia de los talibanes no es esa que se está pintando en los medios, y ya lo hemos visto a lo largo de esta semana, y desde que prácticamente tomaron Kabul y concretaron esa acción que muchos esperaban y que no se hizo lo que tenía que hacerse para evitarlo. Pero quisiera que nos detallara sobre esto, porque dentro de lo que se puede esperar también está las posibles acciones terroristas en contra de Estados Unidos. Y esto tomando en cuenta que los acuerdos de Doha planteaban la necesidad de llegar justamente a esas conversaciones para evitar que Afganistán fuera nuevamente un centro de operaciones donde pues se prepararan atentados terroristas contra Occidente, pero eso está en juego. Bueno, mira, Maybor, tú estás totalmente en lo correcto. Yo lo que voy a hacer es simplemente a partir de esa matriz desarrollar los aspectos puntuales que se tienen que considerar y que tu audiencia, creo yo, estaría muy interesada en entender. Primero, a partir de esta situación se le entrega a la red Haqqani, que es el elemento financiero del Talibán, el control del 90% del tráfico de heroína a escala mundial. Simplemente dejemos que este concepto aterrice. Estamos hablando en términos financieros de billones de dólares a disposición de una organización radical islámica con conexiones con todos los grupos terroristas más peligrosos del orbe. Entonces, no es únicamente el hecho de que este territorio pueda volver a convertirse en un campo de entrenamiento, en un santuario, en un área de abastecimiento logístico, sino que una organización que se ha vuelto más sofisticada. Ese es el elemento esencial que se tiene que entender. El Talibán no se ha vuelto más simpático, más pacífico, más tolerante. No, señor, se ha vuelto más sofisticado. Ha entendido los impactos de la media social.
ha entendido el valor de los mensajes como una forma de amortiguar las acciones reales en el terreno. Ha comprendido cómo puede interactuar y poner en conflicto a actores que no deberían estar cooperando para perjudicarse entre sí y los usa a su favor. Esta organización, vuelvo a reiterar, hoy día controla el 90% del tráfico de heroína a escala global. Con esa capacidad adquiere una serie de situaciones de naturaleza financiera que lo hacen incomparable a escala mundial. Todas las organizaciones terroristas, radicales, fundamentalistas, las organizaciones del crimen organizado están extasiadas ante esta perspectiva, porque no se ha visto nunca una organización de estas capacidades teniendo el control pleno de un Estado formal. Lo más cerca que algo así llegó fue cuando la organización cocalera, lo conversamos en algún momento, se convirtió en el gobierno formal de un estado en el centro de Sudamérica que era la República de Bolivia y que se convirtió en el Estado plurinacional de Bolivia. Pero esa organización y esa realidad no tiene las conexiones, la radicalidad, el fundamentalismo religioso y el potencial que tiene la Red Haqqani y el Talibán como organización. Aquí quiero hacer una puntualización. Hemos visto ciertas figuras. Mucho se ha centrado alrededor del señor Akhundzada, que sería el mulá de la organización, el líder de los fieles del Talibán. Me preocupa más la figura de Baradar, que fue la cabeza de las negociaciones del Talibán con Estados Unidos y sus aliados, y me preocupa mucho más la figura de uno de los hijos del fundador de la Red Haqqani en esta estructura, porque el primero podrá darle un cierto sustrato filosófico religioso a esta radicalidad. Los otros son operadores altamente capaces, sofisticados y con conexiones con todo el circuito del crimen transnacional organizado y la radicalidad a escala global. Esa gente tiene contactos desde con los carteles mexicanos, las organizaciones delictivas del viejo continente, las organizaciones terroristas del Cuerno de África. Todo el listado completo de las organizaciones calificadas como de alto riesgo por los servicios de inteligencia norteamericanos y europeos hacen parte de, vamos a usar un lugar común, la libretita negra de Baradar y de Haqqani. Eso es lo que nos debe preocupar, porque eso es lo que vuelve mucho más inminente, mucho más peligroso la predicción que durante la administración del presidente Obama hicieran los servicios de inteligencia que señalaron en un informe parcialmente publicado. Si Afganistán cayera nuevamente en un estado similar al que tenía previo a la intervención de los Estados Unidos, podemos esperar un ataque terrorista de proporciones mayores. De proporciones mayores es un ataque del tipo del 9/11, del atentado en Madrid, de los atentados en Londres, antes de 5 años a partir de un evento de esta naturaleza. A partir de los hechos que todos hemos podido atestiguar, creo que empieza a correr un reloj que va a ir implacablemente en esa dirección porque se está entregando esas capacidades, ese territorio y esa plataforma a esta organización y a sus aliados. Así es. Otro aspecto importante que quería tocar contigo es que a raíz de lo que ocurrió cuando los Estados Unidos abandonan Kabul y se toma el poder de los talibanes nuevamente, empezaron a aparecer en las redes sociales una serie de influencers que están trabajando una narrativa de Rusia y de los enemigos de los Estados Unidos. O sea, sabemos que Estados Unidos es responsable en parte de lo que ocurrió porque fue una pésima decisión. Pero allí con esa acusación viene una serie de elementos que uno observa que están hechos en materia de propaganda para darle un golpe mortal al enemigo. Entonces, hemos observado los laboratorios rusos y chinos en su máxima expresión y nos atreveríamos a decir que también los de Irán. ¿Qué piensas sobre esto?
Bueno, yo haría una evaluación separando la situación de coyuntura de las realidades estratégicas. Maybor, tú tienes toda la razón. En este momento todo el aparato comunicacional ruso, tanto las granjas de trolls como las agencias formales de comunicación de la Federación Rusa, RT, R1, están en la lógica de culpar a los Estados Unidos de toda la desestabilización que se da en el hinterland eurasiático. Pero en cierta medida es curioso porque tú y yo sabemos que los procesos en geopolítica no nacen de la generación espontánea y buena parte del conflicto en el que termina envolviéndose los Estados Unidos, Occidente, tiene un punto de partida en diciembre de 1979 cuando la Unión Soviética decide invadir Afganistán. Y a partir de allí se dan ciertas dinámicas que después resultan decisivas en la Guerra Fría. Por ejemplo, la alianza efectiva entre los servicios de inteligencia norteamericanos y la Alianza del Norte, predominantemente tayik, bajo el comando de al-Masud, y que derrota militarmente a la Unión Soviética, cuyo heredero geopolítico es la Federación Rusa. De esto hoy día se olvida Shoigu, se olvida Putin cuando entran al discurso. Pero al mismo tiempo, mientras todo este conjunto de ofensivas comunicacionales se dan, de manera discreta, pero claramente denotando una preocupación, las Fuerzas Armadas rusas realizan un despliegue militar considerable en Tayikistán. ¿Por qué Tayikistán? Porque Tayikistán, inmediatamente al norte de la frontera afgana, se ha convertido en un embudo a través del cual se desfoga, se descarga 80% del narcotráfico que saliendo de Afganistán llega desde ese punto hacia los Estados Unidos y hacia el corazón de Europa, incluyendo una afectación directa a la Federación Rusa. Pero además, el talibán, que vuelvo a reiterar, se ha vuelto mucho más sofisticado, reconociendo que buena parte del ejército afgano en sus unidades más capaces estaba compuesta por tayiks, que no es que se rehusaron, este es otro, yo creo, exceso verbal que se ha cometido, que se dice, las Fuerzas Armadas afganas básicamente entraron en un acto de cobardía masiva. Una Fuerza Armada que sufre 66,000 bajas en combate durante todo este periodo, no creo que se le pueda achacar con un mínimo de conciencia el haber incurrido en cobardía. Otra vez, hay que entender las dinámicas de las lealtades de tipo étnico-tribal que se dan en Afganistán. Ante una retirada que no estaba pactada en estos términos, vamos al ejemplo de los tayiks. Para un combatiente tayik de una unidad de élite de las Fuerzas Armadas afganas, verse de golpe ante la perspectiva de un calendario de retirada, algo inédito, creo que no recuerdo haber presenciado una situación a donde un adversario le dice al otro exactamente cuándo se va a retirar de una determinada ubicación, casi con una situación de aeropuerto. Faltaba la campanita sonando anunciando de que se retiraba de allí una fuerza. Y entonces esos combatientes prefirieron retirarse de esas áreas, concentrarse en aquellas a donde tienen una afinidad étnico y tribal, para defender esa situación o, de ser necesario, negociar su seguridad en función a lo que vaya a suceder en la pugna de poder que se iba a dar y que hoy día se ha dado en un desenlace muy trágico en Kabul. ¿Qué está haciendo el talibán? En vez de intentar, como lo hiciera en su momento con una ofensiva que culminó con una masacre de la cual el mundo se ha olvidado en Mazar-e-Sharif, el talibán ha empezado a adoctrinar a jóvenes tayiks en Tayikistán, no en Afganistán, para hacer que talibanes tayiks empiecen a cruzar la frontera hacia Afganistán y empiecen a combatir contra las fuerzas tayiks opuestas a los talibanes en Kabul dentro de su propio territorio. ¿Cómo afecta esto a Rusia? Porque de golpe Tayikistán, que fuera parte de la Unión Soviética, que es un aliado de la Federación Rusa, tiene ya, aunque Rusia no lo haya admitido, un severo problema de radicalización islámica. Y ese problema puede empezar a penetrar otras ex repúblicas soviéticas y el corazón del componente asiático de la Federación Rusa.
Y ese problema está claro que los estrategas militares del Kremlin lo han entendido y por eso tienen un despliegue de esta naturaleza. Otro aspecto muy interesante, la manifestación del canciller Yang, que dice de que es un error, se lanza en una diatriba contra la actuación de Estados Unidos y de Occidente, pero en medio de su contenido, Maibord, es muy interesante que dice, solo reconoceremos al Talibán como gobierno legítimo si existen las certezas necesarias de que las actividades terroristas no serán toleradas y no se exportará una visión radical que desestabilice la seguridad de China. ¿De qué están hablando? China tiene un severo problema con una minoría, los uigures, que son musulmanes, que están sufriendo represión, que de acuerdo a los informes de organizaciones creíbles de derechos humanos están en medio de lo que mucha gente ha calificado como un genocidio cultural, y que con los recursos económicos que tiene hoy el Talibán, la logística que se le ha quedado en las manos con el colapso de las Fuerzas Armadas afganas, pueden convertirse, y esto no es una hipótesis descabellada, en un lugar en el cual se pueda radicalizar también a la minoría uigur y en ese sentido afectar los intereses estratégicos de la China. Entonces, esto te da una pauta para toda la audiencia de por qué es esto relevante y por qué hay que mirar más allá de la retórica política, del interés del momento y de tratar de sacar ventaja de lo inmediato. Y aprovechando de esa frase que me parece muy apropiada, de tratar de sacar beneficio de un momento inmediato, quiero que nos enfoquemos en esta próxima pregunta a la Casa Blanca. Los ataques contra Joe Biden vienen de todos los bandos y ya se ha empezado a hablar y se ha puesto de manifiesto por parte de los dos bandos de la enmienda 25, la incapacidad de Biden para estar al frente de la presidencia de los Estados Unidos y con un cierto grado de entusiasmo por parte de algunos medios de comunicación que estaban de luna de miel con Biden y que ahora pareciera que hay una especie de alejamiento, divorcio. También está el tema de las encuestas, donde Biden aparece con un bajón de popularidad increíble, producto de este error de su administración. Estaríamos al frente del resquebrajamiento de la unidad que hubo inicialmente en el Partido Demócrata y que los grupos radicales de izquierda estarían empujando y viendo esta oportunidad circunstancial, llamémosla así, para propiciar que la señora Kamala Harris llegue al poder. Bueno, apreciada Maybord, iniciamos este programa indicando de que desgraciadamente los actores políticos tienden a tratar de llevar agua a su molino, analizando únicamente la coyuntura y no las implicaciones de carácter estratégico o las consecuencias de largo plazo de estas acciones. No me cabe ninguna duda de que ciertos sectores radicales en ambos extremos del espectro político norteamericano ven en esto una oportunidad, yo diría, dorada. Unos porque creen que puede darse una transición hacia una posición mucho más favorable a visiones de corte socialista y otros porque creen que puede ser la oportunidad para retomar la perspectiva que ha favorecido un eventual retorno del expresidente Trump. Ninguna de estas situaciones debería nublar la comprensión de lo que está sucediendo en función a la seguridad estratégica de los Estados Unidos y de sus aliados. Esta reunión del G7 yo creo que se va a dar bajo el paraguas de la visión que la señora Angela Merkel pronunciara hace un mes y medio atrás, cuando ella dijo, nos parece, estaba hablando a nombre de la OTAN, no estaba hablando solamente como canciller de la República Federal Alemana, de que el abandono de la misión en Afganistán nos coloca en riesgo y nuestra seguridad puede demandar sacrificios así estos sacrificios no sean populares. Creo que en esta reunión, que va a ser una de las últimas que va a tener a la señora Merkel, que ha anunciado su retiro de la política efectiva,
a una de las voces que va a hacer que este mensaje resuene y resuene muy fuertemente. ¿Cómo debería afectar esto a los Estados Unidos? Creo que en los Estados Unidos esta administración tiene que empezar a comprender que los hechos en la arena geopolítica no necesariamente acompañan lo que ellos quisieran que se produjera, porque no es el único escenario. Y yo creo que hay que empezar a ver que la debacle en Kabul, el desastre en el que se ha convertido Afganistán, alienta a los adversarios y enemigos de los Estados Unidos a adoptar posiciones más radicales en otros escenarios. Venezuela, Nicaragua, Cuba, en el África, en muchos lugares que son considerados flashpoints, en Irán, en la cuestión todavía no resuelta de el eje Siria-Turquía, en el conflicto que se está dando a donde claramente los servicios de inteligencia rusos y bielorrusos están usando un movimiento, entre comillas, migratorio para desestabilizar a través de la frontera bielorruso-lituana el flanco norte de la OTAN. Todas estas cosas están afectadas por lo que está pasando hoy en Kabul. No solamente desde el punto de vista de la opinión, desde el punto de vista objetivo. Hoy buena parte de las capacidades del Comando Aéreo Estratégico en materia de transporte está comprometido con la crisis que significa transportar potencialmente a 11,000 ciudadanos norteamericanos que todavía están en 88,000 personas según las últimas cifras, que son afganos y sus familias que trabajaron de una forma u otra en diferentes capacidades con las fuerzas norteamericanas y sus aliados y que están dentro del perímetro del aeropuerto en Kabul. No se puede estar en todas partes al mismo tiempo y esto reta las capacidades de los Estados Unidos y de sus Fuerzas Armadas. Entonces, este conjunto de factores son los que deberían orientar el debate y no lo están haciendo. En algunos casos, y tú apuntaste esto muy bien, ha sido muy claro en el Senado sobre todo, el ver de forma implacable la condena de senadores de ambos lados del espectro político norteamericano hacia la manera en la cual se ejecutó la decisión de la salida del escenario afgano. Y en ese sentido también vale la pena la reflexión porque a mí, en lo personal, la verdad es que me llama la atención el ver, y en cierta medida me entristece, a el señor Blinken verse sometido a un interrogatorio, si no me equivoco, fue en la cadena CNN, donde se lo confrontaba con su propia opinión y su propio assessment, que fue totalmente opuesto a lo que se ha visto, y a donde él como secretario de Estado norteamericano se ve en una postura difícil. El señor Tupper básicamente lo puso en una situación a donde o condenaba de manera abierta al presidente de los Estados Unidos o tenía que absorber en buena medida el costo político de esto que se estaba dando y donde él, así sea el secretario de Estado de los Estados Unidos, no es el presidente. Entonces, creo que todavía estamos viviendo en una vorágine donde las comparaciones fáciles son odiosas. He visto a gente comparando esto con la caída de Saigón. En mi opinión, yo creo que esa es una comparación ligera, inapropiada y que desconoce factores esenciales. Con todo lo dramático que fue la caída de Vietnam del Sur, no tenía las connotaciones estratégicas, los riesgos potenciales, las consecuencias ciertas que el final, hay que reiterar nuevamente esto, de esta etapa del conflicto afgano tiene para la geopolítica a escala global. Cuando los talibanes toman el poder y empiezan a establecer relaciones, ya lo vimos con China, tú bien lo explicaste, con Rusia, con Irán, también se planteó a lo largo de esta semana las celebraciones que se dieron en grupos terroristas, por ejemplo, como Hamas y el brazo armado de la tiranía iraní, los de Hezbollah. Y esto nos trae a la escena a Israel. Israel, que hay que recordar, es uno de los aliados fundamentales que tiene Israel, siguen siendo los Estados Unidos, aunque durante esta administración ha habido un cambio para nada favorable.
También hubo un reciente ataque por parte de Hamas y luego un cese al fuego, pero en el marco de la seguridad de Israel, pues se ha visto y se ha dicho que necesitan más recursos para poder cubrir esas necesidades y mantenerse seguro. ¿Qué crees que va a pasar ahora? Israel está en un proceso político interesante en el que hay un cambio de visión desde la presidencia o cuando el primer ministro era Bibi Netanyahu a la nueva administración. Pero por otro lado, los enemigos siguen siendo los mismos y las posibilidades de ataque de esos enemigos a Israel creo que han crecido en la última semana. Amén de los problemas que hay con los Estados Unidos para seguir manteniendo las ayudas a Israel. ¿Cómo ves tú ese panorama? Para mí es bastante complicado. Bueno, Maybord, no solamente es complicado, es altamente preocupante. Cuando yo hago mención a este factor que me extraña no esté siendo discutido en su justa dimensión, que es el hecho de que el Talibán adquiera todas estas capacidades, sobre todo la financiera. Tú y yo discutimos un aspecto que solamente la semana pasada ha empezado a ser reflejado en ciertos medios de comunicación y de análisis en Israel. Y es que la integración de los adversarios de Israel en los circuitos del narcotráfico y del crimen transnacional organizado les permitieron tener una capacidad estratégica nunca antes vista. Y existe ya un reporte publicado por Haaretz que señala que de haber continuado la ofensiva de los cohetes que se realizó a partir de Gaza sobre Israel durante una semana más, la única opción estratégica viable que le quedaba a Israel era una ofensiva terrestre porque se habían agotado las capacidades de respuesta del sistema Iron Dome. Pensemos por un momento en esto. Un Estado formal, la única democracia de la región, con muy buenas capacidades financieras, pero que sin embargo se veía en una situación a donde una organización de la radicalidad islámica, calificada como un grupo terrorista, a raíz de su participación en los circuitos del narcotráfico y el crimen transnacional organizado, adquiere capacidades que llevan a un punto crítico las capacidades de defensa de ese Estado, es algo que nos tiene que hacer pensar a todos cuando estamos viendo lo sucedido en Afganistán. Si a esto le sumamos de que, merced a posiciones y posturas de naturaleza política y de corte ideológico, se ha generado un grado de distanciamiento, cuando en los escenarios internacionales se hablan de iniciativas que, nacidas del seno del Partido Demócrata, hablan, por ejemplo, de que debería modificarse la ley federal en relación al antisemitismo en los Estados Unidos, porque tiene que ser capaz, estoy casi citando esta iniciativa, dentro de la discusión política norteamericana, de condenarse a Israel por su política genocida en relación a los palestinos. Estamos de nuevo cayendo en una retórica teñida de radicalismo y que se parece demasiado a todas las iniciativas que en su momento terminaron trágicamente para la comunidad judía. Ese tipo de situaciones son las que no se analizan debidamente, ni los componentes de naturaleza financiera y estratégica, ni los componentes que pueden ser la consecuencia de discursos que son de muy fácil venta, que son muy atractivos. Es muy común en Washington, D.C. ver hoy a muchos jóvenes con unos botones que dicen yo estoy con Gaza. Bueno, si estás con Gaza, me parece bien, estás en tu derecho, pero algunos de ellos al mismo tiempo ostentan el brazalete de la comunidad LGBT. Y yo me pregunto, ¿sabrán estos individuos, estas personas, que en uso de su derecho manifiestan esa simpatía, lo que les sucedería a ellos mismos si, teniendo una preferencia desde el punto de vista de género,
osaran manifestarla en las áreas controladas por la organización que dicen apoyar. Tú y yo sabemos de que por la aplicación estricta de la Sharia, otra vez, fíjate cómo nos hacemos eco de lo que está sucediendo en Kabul, a donde el talibán dice, no, nadie tiene que preocuparse por lo que vaya a pasar con las niñas y las mujeres afganas. Ejercerán sus derechos en el marco de la Sharia. La interpretación de la Sharia, de acuerdo a los talibanes, otorga a la mujer una condición casi infrahumana. Entonces, nuevamente, ¿sabrán esas personas que expresan estos apoyos cuál sería su consecuencia? Y aquí quiero cerrar esta reflexión, querida Maibor, con una opinión que fue públicamente vertida por Baradar, uno de los líderes del Talibán, uno de los que hoy día ejercerán mando y autoridad efectiva en esta nueva realidad política en Afganistán, cuando dijo públicamente, este no es el fin de nuestra gesta. El Islam no debe prevalecer únicamente en Afganistán. El Islam debe gobernar el mundo. Esa es una de las frases que más preocupación nos ha generado y ha sido, si se quiere, como silenciada en algunos medios de comunicación, cosa que también genera más preocupación. Nos vamos a México, Hugo, sede de lo que se llamó el diálogo, los acuerdos entre el régimen criminal de Nicolás Maduro y unas oposiciones que ahora se denominan Plataforma Unitaria de Venezuela. La creación de este documento, vamos a ponerle ahí, no sé qué fue que es ese ruido, la firma de este memorando ha sido celebrado por el régimen de Maduro, fue publicado ya en Gaceta Oficial, se han hecho programas al respecto, también fue aplaudido por la ONU, por el secretario general Antonio Guterres y por diversos entes, incluyendo la Unión Europea y obviamente sabemos que tanto el gobierno de los Estados Unidos como el de Rusia y el de Francia, entre otros, han estado impulsando este encuentro. Pero viéndolo todo desde el terreno del crimen organizado transnacional, porque estamos hablando de una empresa criminal, ¿hasta qué punto la clase política y los gobiernos pueden estarse engañando a sí mismos sobre el cambio del régimen de Nicolás Maduro? Se le aplicaron sanciones porque cometieron crímenes. Se le abrió una investigación en la Corte Penal Internacional porque cometió crímenes de lesa humanidad. Han hecho prácticamente una transformación de lo que era Venezuela a lo que es hoy en día, que supera inclusive las características de un narcoestado para pasar a ser algo superior en materia de criminalidad. Entonces, ¿a qué se está jugando? ¿A qué juega, por ejemplo, el gobierno de Biden, los grupos de Juan Guaidó y las otras gobiernos y actores? Porque hasta qué punto se puede pensar que Nicolás Maduro vaya a cambiar y que pues él anda buscando sencillamente que se levanten las sanciones y quedarse en el poder. Eso está a la vuelta de hoja, pero pareciera que hay gente que se quiere engañar a sí mismo o hay un plan detrás. Lo primero que hay que decir, y también lo hemos discutido contigo, apreciada Maybor, nos ha costado más de un ataque, es de que debe hacerse a partir de la oposición venezolana de las fuerzas democráticas un mea culpa. Hay una consecuencia estratégica en este momento ineludible. Ha terminado la fase del gobierno del señor Guaidó. La Comunidad Europea ha establecido de que ya no hay el reconocimiento pleno del gobierno legítimo a partir de la figura del señor Guaidó y de la oposición venezolana. Pasan de ser el gobierno de Venezuela a ser un actor en la misma dimensión que el régimen y pasan a tener dinámicas de confrontación interna que son alentadas sobre pretexto de una dinámica democrática. Esto es una derrota estratégica y la pérdida de un caudal de legitimidad que no le pertenecía al señor Guaidó ni a ninguno de los integrantes de su gobierno.
Esa legitimidad la construyó el pueblo venezolano y la pagó con su sufrimiento y su sangre a partir de sus protestas en las calles venezolanas. Esto es un hecho ineludible. Puede no ser simpático para muchos de los actores políticos venezolanos, pero es un hecho. ¿Cuál la consecuencia? La consecuencia es que hoy se ha colocado al régimen con la firma de Nicolás Maduro Moros como un actor político reconocido que sería esencial para la salida de la crisis venezolana. Ese hecho puntual, y vuelvo a repetir, su naturaleza de innegable, nos tiene que hacer reflexionar de hasta dónde están dispuestos los adversarios de Estados Unidos a ser condescendientes con los hechos que tú acabas de describir. ¿Ha dejado de ser Nicolás Maduro Moros una persona investigada por nexos con actividades de narcotráfico, lavado de activos y otros crímenes en cortes de los circuitos federales de los Estados Unidos? La respuesta es no. ¿Ha dejado de ser Nicolás Maduro y su régimen sujeto de una investigación por violaciones de derechos humanos que la propia alta comisionada de las Naciones Unidas se ha visto obligada a reconocer? La respuesta es no. Y entonces tenemos que entrar en otro tipo de análisis de lógica, porque cuando hoy en día Bashir va a ser entregado por Sudán para finalmente afrontar las responsabilidades que le ha otorgado el sistema internacional por las violaciones de derechos humanos, tendremos que pasar por una crisis similar en Venezuela, que ya tiene el tristísimo galardón de ser el punto de origen de la mayor crisis humanitaria y de desplazados a nivel global. Tendremos que continuar viendo cómo Venezuela se consolida de haber sido un país extraordinario en muchos aspectos en la región, a ser hoy día una zona franca para el crimen transnacional organizado y un puente para grupos terroristas que son muy peligrosos, no solo para los Estados Unidos y la región, sino a escala global. Yo creo que estos son los factores que nos tienen que llevar a una reflexión más profunda. Está claro de que López Obrador, quien no ha vacilado en poner en riesgo, por ejemplo, déjame ponerte un ejemplo muy claro, en función de darle unos cuantos millones de dólares a sus aliados ideológicos en La Habana, el señor López Obrador no ha vacilado en poner en riesgo su comercio con los Estados Unidos y Canadá. Solamente para graficar, el balance comercial de México es de que el 79.1% de sus exportaciones van a los Estados Unidos, y el Tratado de Libre Comercio que tiene firmado con Estados Unidos y Canadá dice que está prohibido el tolerar cualquier tipo de tráfico y trata de personas, de tratamiento análogo a esclavitud, de trabajos forzados en cualquiera de las altas partes contratantes de este tratado. Y sin embargo, le ha importado más enviarle dinero a La Habana, recibiendo las malhadadas y tristemente célebres misiones médicas cubanas, que proteger el ingreso, que básicamente es casi el 80% del flujo económico que por exportaciones recibe México. Nosotros realmente creemos que un gobierno guiado por ese tipo de prioridades será capaz de comprender el sufrimiento del pueblo venezolano, cuando en realidad pareciera estar más interesado en lavarle la cara a esta organización que tú has descrito. Este tipo de cosas tienen en algún momento que salir a la discusión. Noruega puede tener la mejor buena voluntad del mundo. ¿Están ciegos los noruegos cuando ven venezolanos sin nada más que la ropa del cuerpo caminando las carreteras de toda nuestra América, cruzando sin más patrimonio que sus hijos en brazos la frontera sur de los Estados Unidos, forzados a convertirse en refugiados equivalentes a aquellos refugiados sirios con imágenes similares? Yo creo de que hay una desconexión entre el wishful thinking de aquellos que por razones ideológicas en los parlamentos de las democracias occidentales quieren seguir viendo en Venezuela algo que no existe. Y la misma comparación
y con esto cierro, se puede dar en Cuba. ¿Quién pudiera después del 11 de julio, de forma creíble, decir que existe un gobierno legítimo en La Habana? ¿Quién pudiera negar de que lo que existe hoy día en Cuba es una organización delictiva que se ha colocado en la cúspide del sistema de gobierno cubano y que, merced a su participación en actividades ilegales, se dedica a succionar hasta el último dólar que Cuba como cuerpo social pueda generar para el enriquecimiento de esa minúscula élite? Creo que ya estamos llegando a un punto a donde tiene que verse el vacío detrás de las posiciones de corte ideológico y que debe empezar a verse las cosas por lo que son y los hechos por lo que ellos mismos demuestran. Completamente de acuerdo contigo, Hugo. Y bueno, seguiremos analizando este tema porque el próximo 3 de septiembre se va a realizar ese nuevo encuentro en México con otros actores que están muy bien reconocidos por la comunidad internacional. No por lo destacado de sus actuaciones, sino porque representan a la línea ideológica y política del régimen de Nicolás Maduro. Así que esto se está complejizando en la medida en que van pasando los días, pero pareciera que las caretas se van cayendo y muchos de los políticos han quedado prácticamente desnudos. Hugo, mil gracias por estar con nosotros en Sin Filtros. Maybord, es siempre un placer y estamos a tus más completas órdenes. Quiero agradecerle a todos aquellos que nos han acompañado esta noche a través de nuestro super chat. Recuerden que para nosotros sus opiniones son muy importantes. También les pedimos que si les gusta nuestro trabajo, nos regalen un like. Mañana viernes no vamos a tener programa de Sin Filtros porque vamos a estar en la frontera haciendo una cobertura. A lo largo de esta semana también les hemos informado que estuvimos cubriendo el juicio del cantante R. Kelly. Se abrieron todo lo que fue el juicio con unos argumentos bien fuertes por parte de los fiscales federales de los Estados Unidos que lo llamaron depredador sexual. Es una acusación bastante fuerte y este juicio tiene una particularidad y es que se está cubriendo a través de la ley RICO, porque los fiscales sostienen que el celebrity concluyó con tener una empresa criminal que duró más de 30 años. R. Kelly está acusado de delitos de pornografía infantil, de abuso sexual a menores, de obstrucción a la justicia y de una serie de delitos que, de ser culpable, podrían llevarlo en mínimo 10 años de cárcel, pero máximo cadena perpetua. Hemos visto los fiscales bastante duros en el inicio del juicio. Hay 6 víctimas, una de las cuales murió y por tanto pues no puedes testificar. Y también hay una discusión sobre una ley particular en el estado de Nueva York que penaliza como delito menor la transmisión de enfermedades sexuales sin el conocimiento, es decir, sin que la víctima tenga conocimiento de ello. Entonces, este tema también va a ser discutido esta semana y la próxima en el juicio de R. Kelly, que está marcando pauta porque es la primera vez que se utiliza la ley RICO para tratar este tipo de crímenes. Así que le estaremos llevando por nuestras redes y por las plataformas toda la información relacionada con el juicio de este famoso ícono de la música norteamericana que se ha transformado hoy en día en un reo acosado por la justicia y por sus víctimas. Feliz noche, Hugo, mil gracias.